Hola amigos, paz y bien y feliz Navidad. Todavía estamos en el tiempo de la Navidad. Jesús, que es amor, si hay algo a lo que ha venido a esta tierra, es a sembrar amor en todos nuestros corazones. Dejemos que su amor nos envuelva de su misericordia y de su ternura, para que cada día seamos más generosos con los que nos rodean, sobre todo con los más necesitados. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1, de los versículos 35 al 42 de San Juan. En el texto del Evangelio de este día, nos encontramos nuevamente con la figura de Juan el Bautista, que estando con dos de sus discípulos, presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Dice la palabra que inmediatamente aquellos discípulos fueron tras los pasos de Jesús. Hay un detalle del Evangelio que me llama mucho la atención, y es que marca exactamente la hora en que se produjo ese encuentro. Dice el Evangelio que fue aproximadamente a las 4 de la tarde. Quizá en ese punto tú puedas también hacer memoria de aquel día maravilloso en que por primera vez te encontraste con Jesús y que a partir de ese momento tu vida ha cambiado, y que fue tan grande la alegría que ese recuerdo fundante quedó por siempre en tu memoria. A partir de ese momento ya nada fue igual. Con Jesús reinando en el corazón, la vida adquiere otra luz. Creo que el Evangelio de hoy, en pocas palabras, reafirma la misión que Dios le había encomendado a Juan el Bautista, y que el Evangelio de Juan lo recalca con tanta frecuencia. Juan Bautista no es la luz, sino testigo de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Juan, con su testimonio, fue capaz de acercar a aquellos que realmente querían conocer quién era Jesús. Ayudaba a preparar el camino, a llevar los senderos, a que los valles sean rellenos y que las montañas y las colinas sean enderezadas y nivelados los caminos disparejos, con el único fin de que todos los hombres vean la salvación de Dios. Mientras que Juan el Bautista indicaba el camino, Jesús invita a compartir su intimidad. Dice el Evangelio que cuando los discípulos de Juan le preguntan: ¿dónde vives?, él dijo: vengan y lo verán. Hoy nos dice a nosotros, para que en esa intimidad descubramos quién es Dios. Juan además señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera hace referencia al carácter manso y humilde de Jesús como un cordero. Cuando hablamos de cordero, seguramente pensamos en el cordero pascual que se ofrecía en el Antiguo Testamento. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por todos nosotros. Así que no hay equivocación alguna cuando pensamos en el sacrificio pascual. Cristo es el sacrificio de nuestra liberación, de nuestra salvación. Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es aquel que realiza el sacrificio definitivo para quitar los pecados del mundo, para salvarnos y liberarnos de nuestros pecados. Él es el sacrificio pascual en plenitud, porque dio su vida para quitar el pecado del mundo. Hay mucha diferencia entre el sacrificio que se usaba en el Antiguo Testamento de un cordero y el sacrificio definitivo de Jesús. En el Antiguo Testamento, la gente ofrecía el sacrificio de un cordero para expiación de sus propios pecados, para expiación de un pecado y de una sola persona. La persona tenía que proveer el cordero que se iba a sacrificar. Lo interesante con el sacrificio de Jesús es que quien provee ahora la víctima es el Padre Celestial, quien nos da su Hijo único. En el Antiguo Testamento había que ofrecer muchos sacrificios, y cada sacrificio se hacía por una sola persona y por un solo pecado.
En cambio, el sacrificio de Jesús es para todos, no para una sola persona. Por eso dice Juan que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está lo bonito del sacrificio de Jesús. Jesús ofrece un solo sacrificio para quitar los pecados, no de una persona, sino de todo el mundo. En resumen, Jesús, como el Cordero de Dios, es un sacrificio por nuestros pecados en cumplimiento del sistema del sacrificio del Antiguo Testamento. Es por su sacrificio que nuestra comunión con Dios es restaurada y por la cobertura de su sangre que nos salva de la muerte espiritual. Pidamos a Dios que valoremos el sacrificio de Cristo. Oro a Dios por ustedes en este día. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Comparte este video y sigue evangelizando en las redes, porque si compartes, evangelizas. Ánimo, amigos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.